Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo sé que ya pasó un cierto tiempo desde que subí mi último video, pero bueno, ya estoy de regreso y espero seguirles subiendo videos para todos aquellos que están iniciando en el mundo de la programación o bien quieren seguir practicando con ejemplos y aplicaciones. En esta ocasión les voy a enseñar cómo crear una función en MATLAB y cómo mandar a llamarla para todos aquellos que nunca lo han utilizado o bien quieren saber más a detalle. Les recomiendo que por favor se vayan a revisar este video de por acá para que así no les cueste integrarse a este programa. Y bueno, pues ya estamos aquí en MATLAB para que podamos empezar con nuestra función. Lo primero que tenemos que recordar es que las funciones son un conjunto de líneas de código que ejecutan una acción, ya sea llevar a cabo una operación aritmética, hacer el cálculo de un conjunto de datos, etcétera, etcétera. O cuando en un programa yo necesito realizar una acción varias veces y bueno, en lugar de estar colocando varias veces las mismas líneas de código, simplemente las hago en una función, les pongo un nombre y cada vez que yo lo necesite los mando a llamar. Cuando nosotros hablamos de funciones, siempre debemos de tener en cuenta tres cosas importantes. El primero es si esa función devuelve un parámetro. Si devuelve un parámetro, en C nosotros teníamos que indicar qué tipo de dato devolvía. En el caso de MATLAB no es necesario, solamente hay que indicar si devuelve un parámetro. Segundo, el nombre de la función. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros lo necesitamos debemos invocar a la función colocando su nombre. Y tercero, una de las cosas más importantes es los parámetros que recibe la función, también conocidos como datos de entrada o también conocidos como argumentos de la función. Eso básicamente es qué datos necesita esa función para que sus líneas de código funcionen. Y bueno, una vez que ya tenemos estos tres datos, ahora sí vamos a proceder a hacer la declaración de la función. En C++ nosotros hacíamos las funciones dentro del mismo cuerpo de nuestro programa principal. En MATLAB nosotros vamos a tener que abrir un script aparte, es decir, el programa en donde va a ser llamada la función es completamente separado de la parte en donde está la función. Entonces yo ya tengo abierto aquí mi script y para que podamos nosotros diferenciar una función con cualquier otro código de otro programa, siempre debemos de empezar colocando la palabra function. Después de esto, vamos a colocar si esta función devuelve un parámetro, alguna variable. Entonces, en este caso vamos a ponerle x, porque, bueno, mi función va a devolver algo, igual, y viene el nombre de la función. En este caso, yo quiero hacer una función que lleve a cabo operaciones aritméticas, así que simplemente le voy a poner la palabra operaciones como nombre. Abrimos paréntesis y aquí van a ir los datos que recibe esa función y que obviamente van a ser necesarios para que se pueda ejecutar correctamente su código. En este caso quiero hacer una función muy básica, operaciones suma, resta, multiplicación y división entre dos números. Entonces le voy a decir que recibe el dato A, que recibe el dato B, pero además recibe recibe un tercer dato llamado OP, que significa opción, o bueno, si quieren le podemos poner opción. Dentro de esto viene todo el cuerpo de la función. Yo lo que quiero es que dependiendo del valor que trae esta variable opción, si opción es igual a 1, que se lleve a cabo la suma entre los números a y b, si opción es igual a 2, que se lleve a cabo la resta de a menos b y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos utilizar un if si queremos, pero en este caso se me hace más fácil utilizar un switch. Entonces, switch opción. Si opción es igual a 1, entonces x va a ser igual a más b, punto y coma. Si en cambio es el caso 2, es decir que opción vale 2, entonces x es igual a menos b. Si ocurre el caso 3, entonces x es igual a por b. Y si ocurre caso igual a 4, es decir, opción trae el valor de 4, entonces x es igual a dividido entre b. Cerramos el switch y por último cerramos la función y listo. Entonces yo tengo una función que se llama operaciones, recibe tres datos que son a, b y opción y dependiendo del valor que tiene esta opción se va a llevar a cabo una de estas cuatro operaciones. Si se dan cuenta, en la función nosotros ya le pusimos que x es el valor que se devuelve y obviamente esta x contiene el resultado de mi operación aritmética. Entonces yo ya no necesito hacer nada más. Si ustedes se acuerdan, en C o en C++, siempre teníamos que colocar
la palabra return para indicar quién es la variable que se devuelve. En este caso no es necesario, simplemente pues ya sabemos y debemos de tener cuidado que X sea exactamente el dato que yo quiera regresar, ¿no? ¿Qué pasa si a mí, por ejemplo, se me ocurre que en lugar de X le ponga resultado, por ejemplo? Entonces a la hora que yo quiera correr o mandar a llamar mi función, voy a tener un error porque resultado no existe aquí y por lo tanto no hay nada que regresar. En este caso, lo que yo tendría que hacer es hacer una igualación, resultado es igual a X. ¿Por qué? Porque X es la que contiene todos los resultados de las operaciones aritméticas, así que ya nada más lo igualo a la variable que se está regresando y listo. Bueno, al final de cuentas eso ya depende de cómo les gusta programar. En mi caso yo lo voy a borrar y voy a colocar directamente aquí esta X. Después de esto, recordemos, las funciones van en un script aparte, por lo tanto yo lo tengo que guardar. Las funciones no se pueden correr por sí mismas. Si yo intento correr por acá, bueno, antes de eso, lo primero que me va a pedir es que yo guarde esta función. Una cosa muy importante que debemos de tomar en cuenta es que el nombre que nosotros colocamos aquí adentro tiene que ser exactamente el mismo nombre que le pongamos al nombre del archivo. Entonces, de hecho, si se dieron cuenta, automáticamente a la hora que le di este run y me abre para correr, ya me pone ese nombre. O sea, no hay ninguna razón para que nosotros cambiemos el nombre de ese archivo. Tienen que coincidir. Si a mí se me ocurre, bueno, esto ya es un error por haber intentado correr la función, que era lo que les estaba explicando hace rato, que las funciones no se pueden correr por sí mismas. Y bueno, por eso me salió el error, ¿no? Pero bueno, entonces aquí esta función se llama operaciones y el archivo también le pusimos ese nombre. Si no coincidieran, entonces vamos a tener un error. Bueno, en este caso hicimos que coincidiera. Ahora, como ya tenemos la primera parte que fue la declaración y el cuerpo de la función, ¿cómo invocamos a la función? Si se fijan, aquí, bueno, hay que tener también mucho cuidado que la función que nosotros estemos generando esté dentro de la carpeta de trabajo, es decir, en la carpeta en donde están mis programas y donde yo quiera, donde yo tenga el resto de los programas donde voy a jalar esa función. Entonces nos damos cuenta que aquí ya existe o ya apareció el archivo. Entonces, si se encuentra en el current folder o carpeta actual, no va a haber ningún problema a la hora de llamarla. Es más, en el command window nosotros podemos escribir el nombre de nuestra función, así como escribimos cualquier otra instrucción de MATLAB y nos vamos a dar cuenta que MATLAB ya lo reconoce. Es más, ya nos aparece aquí la ventanita con las sugerencias de qué es lo que tengo que darle. Me dice operaciones, me está pidiendo un dato A, coma, un dato B, coma, una opción. Entonces, lo que voy a hacer es mandarle el primer dato, vamos a ponerle 5, coma, el segundo dato, vamos a ponerle 10, coma, el tercer dato que era la opción, vamos a enviarle un 1. Y esta función me está devolviendo el valor de 15 porque le envié el primer número que es 5, el segundo número que es 10 y le envié la opción 1 y por lo tanto cuando la función lo recibió, primero determinó qué valor traía la opción y eligió realizar esta operación. Y básicamente de eso se trata. Podemos seguir probando la función y enviándole por ejemplo 10, 3 y ahora probemos con la opción 2 que sería la resta y me tiene que devolver el 7. Podemos probar la opción 3 y me va a devolver el 30 porque me está haciendo la multiplicación de estos dos números que yo le mandé. Y podemos probar ahora la opción 4. Listo, y me está devolviendo la división de estos dos números que yo le envié. Entonces, como es una función que ya existe aquí en la carpeta, ya se puede utilizar como cualquier otra instrucción de MATLAB. Si se dan cuenta, yo lo estoy invocando directamente desde el command window. Eso no significa que no pueda invocarlo en otro programa. Si yo tengo un programa aparte que hace operaciones aritméticas, puedo invocar a mi función desde ese programa. Esa es la gran ventaja. Ahora, por ejemplo, lo que yo les platicaba hace rato, errores comunes. Que yo le diga que mi función va a devolver una variable llamada resultado, pero que acá dentro en el cuerpo del programa no existe esa variable resultado. Así que vamos a correr el programa y no me devuelve nada. O sea, no me marcó el error, pero tampoco me devolvió ningún resultado, válgase la redundancia. ¿Eso por qué? Porque la variable que yo dije que se devolvía no existe. De hecho, le pasamos el mouse y ya nos sale ahí que una posible advertencia que dice que
el valor resultado puede que no se haya declarado adentro, ¿no? Y luego también nos dice aquí que esta X puede que no se esté usando para nada. Así que bueno, hay que tener cuidado en esa parte. Voy a devolverlo a X nuevamente. Y bueno, errores comunes. En el caso del switch realmente no pasa nada. Si yo pruebo y se me ocurre darle una opción que no es válida, por ejemplo 10, tampoco me va a devolver ningún resultado. ¿Por qué? Porque no existe ninguna de las 4 opciones que yo sí programé. Pero bueno, si ustedes quieren, por ejemplo, podemos agregar una última opción en el switch que sea el otherwise, es decir, en cualquier otro caso, que me devuelva x es igual a none o inf o cualquier valor. O es más, ustedes pueden ponerle x igual a 0 y luego le dicen que les despliegue un mensaje de error que diga opción no válida. ¿Sale? Entonces, esto ya es cuestión de nosotros si lo queremos agregar. Entonces, recuerden, yo no puedo correr a la función como cualquier programa normal. Si lo corro, aquí me está mandando el mensajito. ¿Sale? La función debe ser invocada enviándole los datos que necesita. ¿Cómo lo invocamos? Poniéndole el nombre de la función, operaciones, le mandamos el primer valor, le mandamos el segundo valor, probemos enviándole una opción diferente y bueno, me da de resultado un 0 y me dice opción no válida, ¿vale? Si ustedes quieren que les devuelva como resultado otra cosa, no un 0, porque obviamente a veces el 0 va a ser un resultado correcto. Por ejemplo, si ustedes restan 10 menos 10, ¿no? O si ustedes multiplican 20 por 0, el resultado es 0. Entonces, si ustedes quieren, en lugar del 0, pueden colocarle un NaN, que significa not a number. Y entonces ya saben que cuando hay un NaN es porque definitivamente no se llevó a cabo la operación. Y así no lo confunden con el 0, por ejemplo. ¿Vale? Ok. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta de las funciones? ¿Qué va a pasar si yo mando a invocar mi función, operaciones, le mando mi primer dato, le mando mi segundo dato, pero se me olvidó, cerré el paréntesis y no le pedí la opción? Entonces ahí me va a marcar un error. El error me dice que no hay suficientes argumentos de entrada. Eso quiere decir que mi función está esperando 3 datos de entrada, 3 argumentos. Sin embargo, yo le mandé solo 2, por lo tanto no se puede ejecutar el cuerpo del programa o todas las acciones que yo pedí no se pueden ejecutar. Entonces, obviamente lo mismo pasaría si yo solo mando un dato, ¿no? No hay suficientes argumentos de entrada. ¿Qué pasaría si yo mando más datos? Mando 4 en lugar de 3 datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice ahora lo contrario, demasiados argumentos de entrada. Entonces hay que tener mucho en cuenta esa parte. Una, que ustedes sean demasiado cuidadosos a la hora de llamar su función. Si ustedes lo programaron, es obvio que ustedes saben cuántos argumentos le tienen que enviar. Pero nunca estamos exentos de errores de dedo, le damos el enter antes de cerrar, antes de terminar, de enviar los datos, etc. Entonces, para poder hacer una función robusta y que no me marque error de ningún tipo, ya sea que yo sí cometí el error de dedo, pero que mi función aún así no falle, yo puedo colocar algunas condiciones en el principio. Cuando hablamos de funciones, existen dos instrucciones muy utilizadas. Una de ellas, de hecho es la que les voy a enseñar en esta, las demás probablemente no me dé tiempo, se llama nargin, que significa el n de número, arg de argumento, in de entrada. Esta palabra significa, vamos a ponerle aquí, número de argumentos de entrada. Esta instrucción nargin me dice cuántos argumentos de entrada recibió la función. Entonces yo puedo, de hecho lo voy a poner aquí en comentario, entonces yo puedo simplemente, antes de querer ejecutar mis instrucciones acá, primero hacer una evaluación de si se recibieron correctamente todos los datos. Entonces yo puedo preguntar si nargin es, por ejemplo, bueno, mi función tiene 3, así que no pasa nada, ¿no? Si nargin es podemos preguntar si nargin es menor que 3, es decir, puede ser 2 o puede ser 1. Entonces preguntémosle, si nargin es menor que 3, es porque obviamente me faltó un dato, ¿sí? Entonces, si nargin es menor que 3, vamos a preguntarle si nargin, entonces
preguntamos si fueron 2 entonces. Si fueron 2, significa que la opción no llegó. Llegaron los primeros 2 datos. Recordemos que los datos, en el orden en el que se reciben, en ese orden van a ser asignados. No importa si ustedes mandaron el A y mandaron la opción, no importa. En la función, los primeros 2 datos se asignan a A y B. Entonces, si los argumentos de entrada fueron únicamente 2, el que me está faltando es la opción. Entonces, yo puedo poner por default una opción, pongámosle 1, que cuando al usuario se le olvida elegir qué operación, pongámosle que por default se realice la suma. ¿Sale? A y B sí existen. Else if. Si Nargin no es 2, entonces preguntamos si Nargin es igual a 1. ¿Sale? Si Nargin es igual a 1, significa que llegó únicamente el primer dato, no llegó el segundo dato y tampoco llegó la opción. Ahí nosotros tenemos dos opciones. Una, no hacer ninguna operación. Si no hacemos ninguna operación, entonces vamos a tener que ponerle valores. Vamos a ponerle, por ejemplo, que la opción sea un número cualquiera que no entre en ninguno de estos 4 casos. ¿Para qué? Para asegurarme que mi switch se vaya directamente hasta acá, no haga ninguna operación y me mande a mostrar un mensaje de error. ¿Vale? Ahora, la otra opción que yo tengo es, bueno, si no llegó el segundo número, pues ponerle 0 por default. Entonces le puedo decir que B valga 0 y que obviamente opción valga 1. Entonces esto básicamente yo estoy rellenando estos valores que el usuario no mandó por error, ¿no? Entonces es lo que les decía. Por default B es igual a 0 y por default se realiza la suma. Y bueno, ahí terminamos, ¿no? Esto es para tener cuidado de que no importa si al usuario se le olvidó mandarle algunos parámetros, aún así me estoy asegurando que mi programa no falle, que mi función no falle, porque está tomando en cuenta que si Nargin es igual es menor que 3, entonces llegaron menos parámetros de lo normal. Y por lo tanto, si fueron 2, hago por default la suma. Si solo llegó un dato, entonces el segundo dato lo pongo en 0 y la opción lo pongo en 1. Esto es nada más una forma de resolverlo. La otra forma, como les decía, es hacer que la opción tenga un valor muy diferente, por ejemplo, y entonces eso hace que aquí no lleve a cabo ninguna operación y se lleve a cabo esto. Bueno, eso ya lo dejo a su consideración. En mi caso lo dejo aquí. ¿Qué pasa si definitivamente no llegó ni 2, no llegó ni 1? Puedo preguntar entonces si Nargin fue igual a 0. Entonces si definitivamente yo mandé llamar la función pero no le mandé ninguno, aquí sí puedo decirle opciones igual a 5, 10, 20, el valor que yo quiera, que me asegure que no va a intentar hacer ninguna operación, y puedo mandar a un mensajito que diga no se recibieron datos para realizar la operación. Y bueno, con esto yo me quito, por ejemplo, entonces de una o de otra manera mi programa no debería fallar, o bueno, mi función no debería fallar. Vamos a probarlo. Siempre que hagamos un cambio en nuestra función hay que guardar para que así se tomen en cuenta. Obviamente aquí hay muchas cosas que podemos mejorar todavía. O sea, ¿qué pasa si los argumentos son mayores a 3, por ejemplo? Entonces también podemos meter estas condiciones. Pero bueno, vamos a seguir probándolo. Operaciones, le voy a mandar el primer número, le mando el segundo número, no le mando el tercero. ¿Qué me hizo? Me hizo la suma. ¿Por qué? Porque por default dejé que se hiciera la suma cuando no se mandaba el tercer dato. Probemos con un solo dato. Le mando el 10, no le mando el segundo número, no le mando el tercer número. Entonces me regresa el mismo 10. ¿Vale? Probemos nuevamente, pero ahora sin mandarle ningún dato. Y ahora sí me devuelve. No se recibieron datos para realizar la operación. Esta de opción no válida y none. Y listo, ¿no? Ahora sí, si por ejemplo, de este if que yo tengo acá, puedo meter un else, porque si es menor que 3, entonces tengo que definir o tengo que evaluar cuál de los datos faltaron. Pero si no es menor que 3, es decir, es mayor que 3 o igual que 3, entonces yo puedo preguntar
Si fue mayor que 3, entonces simplemente no intentar hacer nada. Pero bueno, voy a quitarlo acá y lo voy a poner aparte mejor. Porque si fue 3, no pasa nada, todo funciona normal. Entonces voy a preguntar aquí, si en cambio Nargin es mayor que 3, significa que llegaron demasiados datos, ¿no? Y entonces vamos a poner una opción igual, 7, por default, y end, ¿sale? Y bueno, entonces con esto, aunque de todas maneras me parece que esto ya es bastante innecesario por el tema de que si mando demasiados datos, el mismo MATLAB no me va a permitir, vamos a colocarlo, no me va a permitir ejecutar la función. Y bueno, eso es todo acerca de funciones. Obviamente este es un ejemplo bastante sencillo. No significa que no podamos hacer, tenemos muchísimas aplicaciones, nuestra imaginación es el límite. En este momento yo apenas estoy invocando la función desde el command window, pero ¿qué pasa si yo quiero realizar otro programa y a partir de ahí invocar esa función? Bueno, antes de continuar, aquí por ejemplo nosotros podemos poner comentarios. Por ejemplo, aquí esta función realiza operaciones aritméticas básicas. Recibe 3 argumentos y devuelve el resultado. Y podemos poner aquí A, primer dato, B, segundo dato, ahí se me está pasando aquí, segundo dato, opción, operación que se va a realizar. Podemos colocar aquí toda la explicación porque obviamente si nosotros estamos haciendo nuestra función sabemos qué es cada cosa, pero si es una función que alguien más va a utilizar probablemente no sepa qué es qué o qué es lo que le tiene que mandar. Entonces vamos a colocar aquí pues toda la documentación necesaria para que se entienda qué hace esa función, ¿no? O luego, pues, no sé si les ha pasado, luego abren su función un año después, 2 años después y ya no se acuerdan ni qué onda, qué hacía ese programa, ¿no? Opción 1, se realiza la suma. Voy a copiar y pegar esto, ¿no? Acá, y ahora vamos a hacer la resta. Multiplicación. División. Le cambiamos aquí 2, 3, 4. Escriban todo lo que quieran hacer. Si por ejemplo es una función que están haciendo una y otra vez y la están mejorando, pues probablemente quieran irle colocando la fecha en la que lo hicieron. 2020, por ejemplo, o 2018, 2019, etcétera, versión 1.0, porque probablemente van a seguir mejorando y van a generar la versión 2.0, etcétera, etcétera, hecho por, y aquí colocan su nombre y listo, ¿no? Entonces, esto obviamente que no es parte del código de la función, lo voy a comentar para que sí salga todo esto se ignore. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿para qué puso tanto show, no? El detalle está en que en el momento en el que nosotros generamos esa función, automáticamente MATLAB ya la reconoce como una instrucción más. Entonces yo puedo ir aquí al command window y colocar help operaciones, así como ustedes ponen help plot, help if, etcétera. Fui en ayuda en MATLAB y bueno, ¿de dónde sale esa ayuda? Pues precisamente de todo el texto que ustedes colocaron allá arriba, ¿no? Help operaciones, porque no me acuerdo qué hace mi función operaciones o qué hace esa operaciones que está ahí. Le coloco help y bueno, MATLAB me muestra como parte de la ayuda todo el comentario que yo coloqué en la parte de arriba, ¿no? Incluso ustedes pueden hacer ejemplos de cómo se manda a llamar, los pueden ir colocando ahí. Y bueno, entonces eso es todo. Ahora sí, vamos a hacer un programita, espero no estarme extendiendo mucho. Vamos a hacer un programa aparte en donde mandemos a llamar a esta función que ya tengo hecho. Voy a generar aquí un script aparte. Close all, clear all, CLC, empezamos. Yo quiero hacer un programa que le pida al usuario los datos y que le pregunte qué operación desea realizar. Así que lo primero va a ser número 1 es igual a input, introduzca el primer número. Y luego num2 es igual a input, introduzca el segundo número. Y luego opción
es igual a input, introduzca la operación que deseas realizar, por ejemplo, ¿no? Y listo, entonces yo ya tengo mi programita. El usuario va a meter los dos datos, va a elegir la operación. Bueno, si quieren aquí ya con tiempo pueden agregar más cosas para que el usuario sepa que 1 es suma, 2 es resta, etc. Y ahora lo único que voy a hacer es mandar a llamar mi función. Mi función se llama operaciones. Le voy a mandar el número 1, le mando el número 2 y le mando la opción. Como ya sabemos, esta función va a devolver algo, va a devolver un resultado, así que lo que sea que devuelva lo vamos a guardar en esta variable. Esto es lo que se conoce como invocación de la función, ¿vale? Entonces, ustedes pueden tener un programa completamente separado que hace otras cosas, pero que en el momento en que lo deseen pueden invocar a esta función de acá. Entonces ponemos el nombre, le enviamos los 3 datos que está recibiendo. Ojo, no es necesario que se llamen igual. La función recibe dato llamado A, B y opción. En este caso yo le mandé número 1, número 2. Simplemente esto le va a corresponder a, esto le va a corresponder a B y esto le va a corresponder a opción. La función devuelve una variable llamada x. Y bueno, esa variable x simplemente se va a guardar aquí en resultado. Y bueno, vamos a correr nuestro programa. Introduzca el primer número, 10. Introduzca el segundo número. Vamos a colocar aquí 15. Introduzca la operación que deseas realizar. Vamos a colocarle 1 y listo. Ahora, aquí lo que se me pasó fue mostrar el resultado. Entonces le vamos a quitar el punto y coma aquí para que se vea efectivamente el resultado que me devuelve la función. Corremos nuevamente. 10, 5, 1. Y bueno, ahí está mi resultado igual a 15. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que puedan ir haciendo más pruebas, o igual probablemente más adelante yo haga ejemplos con funciones, aplicaciones con gráficas y bueno, cualquier otro tipo de aplicaciones. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les sea de utilidad. Si tienen algún comentario, no duden en dejármelo por acá. Y si gustan suscribirse, pues también serán muy bienvenidos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.